Programa Radial Libre Expresión, primeros en análisis y participación ciudadana. Bien, amigos oyentes, y hablando de Raúl Sánchez, parece que al señor Sánchez ya se le olvidó lo revolucionario. Les cuento que después de haber sido gerente regional de educación en el periodo de Cáceres-Yica, sigue ocupando cargos administrativos. Ahora está encargado del tema de la discapacidad. Resulta que el señor Raúl Sánchez Miranda, que antes era no solo velasquista, revolucionario, sino también defensor de los derechos educativos de la persona con discapacidad, ahora está ciertamente metido en un asunto en el cual está comprometida la existencia de un centro de rehabilitación para ciegos adultos. Sí, CERCIA, el Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos. Miren, préstennos atención, por favor. Para nosotros este es un tema muy importante. Ayer en Metropolitana, en los espacios que conducimos, Libre Expresión y Domingos en Familia, tocamos un poco el tema de la discapacidad. Ayer fue 16 de octubre, Día de la Persona con Discapacidad. Como comprenderán, estas personas necesitan una rehabilitación para insertarse de nuevo a la sociedad de la manera más normal posible. Para esto, hace ya más de 25 años, se creó el Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos de Arequipa, CERCIA. Pero el Estado peruano, lamentablemente, no sé con qué intenciones, ha mencionado que dicho centro se va a cerrar, que ya no puede funcionar como tal, que la ley no lo ampara, que la ley no está configurada para que el Estado peruano, porque este centro es estatal, siga recibiendo presupuesto para su existencia. Y nos mencionan que en parte de estos asuntos está metido el señor Raúl Sánchez. Raúl, yo pensé que solo te habías olvidado de nosotros, ya no nos visitas, ya no quieres hacer programas radiales. Pero darle la espalda a las personas que en algún momento a ti mismo te apoyaron en tu huelga del polivalente, me parece una traición. Hay que tener mucho cuidado, Raúl. Espero que no te equivoques, amigo. Nos conocemos personalmente, ustedes también lo conocen a Raúl Sánchez, pero que ya esté cambiando su manera de pensar a mí me parece increíble. Y para tratar más el tema al detalle, porque necesitamos saber cuáles son las bondades de CERCIA, hemos invitado a una profesional que nos va a explicar cuál es la situación actual. Se trata de la licenciada y abogada Ana Patricia Cárdenas, que es docente en dicho centro, conoce perfectamente la realidad. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Estudiante. No, pero tienes nivel de docente porque has estudiado educación. Bueno, vas a disculpar, Anita. Estamos con Ana Patricia, de quien vamos a recibir su saludo porque necesitamos saber al detalle cuál es la realidad de CERCIA, y ella como usuaria de este centro de rehabilitación nos puede explicar en qué condición actualmente está el centro y qué problemas están causando allí. Ana Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida a Libre Expresión por Metropolitana. Luis, muchas gracias por la invitación. Realmente para nosotros es un gusto que haya apertura y sobre todo que los micrófonos se abran para las personas con discapacidad, para que el público en general, la población arequipeña, conozca de nuestra situación, de todo lo que tenemos que enfrentar, no solo por la discapacidad, sino también por las barreras sociales, arquitectónicas y ahora del propio Estado, causadas sí por sus funcionarios.
tal como lo has indicado, la Dirección Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación, lejos de dar una salida, una alternativa al supuesto hecho de que Cercía no se ajustaría a una normativa, pero que viene funcionando hace 25 años como una institución del Estado, con presupuesto, con docentes, con una currícula que ha sido desarrollada por el propio personal de Cercía conjuntamente con los alumnos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una situación que ya nos enfrentamos a qué más nos vamos a enfrentar, ¿no? El día 16 es Día Nacional de la Persona con Discapacidad, porque no es un día de celebración, es un día de lucha, es un día donde se consigue una de las primeras legislaciones a favor de la persona con discapacidad a nivel nacional. Pero mucha gente se pregunta exactamente cuáles son las tareas del Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos. ¿Qué se les enseña o en qué se los rehabilita a los usuarios, a aquellas personas que por esas circunstancias de la vida han perdido la visión ya en una edad por sobre la adolescencia, ¿no es cierto? La propia juventud, la adultez. A veces esto resulta muy duro para dichas personas, porque cuando uno nace con la vista ya fallada, por decirlo así, como que uno se acostumbra, ¿no? Ese es mi caso, por ejemplo. Pero en el caso de estas personas, obviamente si no reciben esa rehabilitación, incluso entran en una depresión profunda. Claro, a ver, te comento, mira, vamos a hacer un ejercicio. A ver, todos los oyentes en estos momentos estén haciendo lo que estén haciendo. Cierren los ojos. ¿Qué sienten? ¿Qué siente su cuerpo? ¿Qué siente su mente? ¿Qué sienten ustedes? Un accidente, una enfermedad puede dejar ciega a una persona en cualquier momento de la vida. En el caso de Cercía se atiende a personas que han quedado, que tienen la discapacidad visual, que han adquirido la discapacidad visual desde los 16 hasta, bueno, a más años, ¿no? Porque también se atiende a los adultos mayores que quedan en esta condición. Si ustedes han cerrado los ojos y han sentido que no pueden moverse, están prisioneros en una sombra, pero cuando abren los ojos otra vez vuelve el mundo. Pero ¿qué pasa si abren los ojos y ese mundo no vuelve? Entonces, ¿qué se hace en el centro de rehabilitación? Todos quienes hemos perdido la visión en una edad adulta ya tenemos una vida hecha, conocimientos adquiridos, educativos, laborales, de atención a la familia, de atención a nosotros mismos. Entonces en Cercía nuevamente se vuelven a retomar esas destrezas, esas habilidades de movilidad, de autovalimiento, hasta de uso de tecnología. ¿Para qué? Para volver a realizar nuestra vida con ciertas adaptaciones, pero nuestra vida dentro de la sociedad, o sea, nuestra vida con normalidad. Se enseñan técnicas compensatorias. Las técnicas compensatorias son aquellas que ayudan a la persona con ceguera o con baja visión a reconfigurar su esquema mental para rehacer sus actividades utilizando las manos, el remanente visual o cualquier otra adaptación. Se enseña, por ejemplo, habilidades de la vida diaria, a desenvolverse en el hogar, a desenvolverse en forma personal, por ejemplo, ¿no? La higiene, la atención personal en las mujeres hasta la belleza, la atención de los hijos, la atención de la ropa, la atención de los utensilios de la casa, etcétera, ¿no? Cómo desenvolvernos en ese ambiente personal, familiar. Luego,
también se trabaja con la orientación y movilidad, que es básica. Claro, un para la factor muy persona. importante, ¿no? Claro, muy importante, porque ¿cómo me voy a desplazar desde la puerta de mi casa? De repente en mi casa podré aprender el desplazamiento de alguna manera, pero ¿cómo me voy a desplazar a mi trabajo, a mi centro de estudios, a simplemente al parque, a descansar, a, a ser parte de una actividad, de cualquier tipo de actividad? Entonces se enseña la técnica del bastón blanco, el uso del bastón blanco que nos identifica como personas con ceguera, las técnicas de guía, porque no es jalar a una persona que no ve, agarro, la jalo del brazo, la empujo, etcétera. Como que No, fuera un muñequito. claro, no, todo eso tiene una técnica para guiar, ¿no? Esto también se enseña. Ujú. Cómo ubicarse en el espacio, cómo entender la señalética del medio en el que nos desenvolvemos, ¿no? Cómo saber que estoy llegando a una esquina, porque yo no lo voy a ver. Incluso cómo saber lidiar con las barreras arquitectónicas. Así es, que Arequipa no es una ciudad amigable para personas con discapacidad visual, comenzando por las llamadas rampas, a los que yo les llamo toboganes, porque no sirven ni para ancianos, ni para personas con discapacidad, ni para bajar una silla de ruedas. Se baja una silla de ruedas por ahí y más bien Se va de nariz, se ¿no? lanza la persona Sí. al vacío. Luego también se enseña el uso de la tecnología. La tecnología nos ha abierto unas puertas enormes para el estudio, para la información. El hecho de leer un periódico diario a través de una computadora o a través del celular nos hace parte de esta sociedad, nos hace ciudadanos, O sea, nos incluye. Aparte de enseñar el sistema braille, que yo sé es algo que se enseña allí, también se les enseña a los usuarios el manejo de la computadora, todo lo que es el tema informático y lo de los celulares, porque hoy en día eh, la persona con discapacidad visual tiene que tener claro aquello de que si no aprende esas cosas prácticamente es un analfabeto funcional. Claro, es un analfabeto funcional y además, ¿no? Si está al alcance y se puede utilizar, ¿por qué no? Si eso va a mejorar mi vida, entonces mucho mejor, ¿no? Bienvenido. Uh-huh. Ahora en un USB se puede llevar una biblioteca, lo que antes serían cuartos y cuartos llenos de libros en braille. Claro que el braille es importante, es necesario. El hecho de aprender a leer en braille da la misma capacidad, se realizan los mismos procesos mentales que cuando una persona lee con el sistema común, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también es importante. También se enseña lo que es el ábaco. El ábaco es para el manejo de las matemáticas. No toda la vida de repente voy a tener mi celular con la calculadora. No, tengo que aprender yo a utilizar el ábaco para sumar, restar, etcétera, Claro. las funciones, porque eso lo puedo tener a la mano. Sí. Igual, Te cuento que hasta ahora nosotros tenemos el ábaco que adquirimos en los tiempos del colegio. Una herramienta muy útil, ¿no? Claro que también otros tienen la propia calculadora que habla, pero aquí lo importante es saber que, aparte de lo ya mencionado, se enseñan otras cosas, ¿no? Creo que han habido hasta cursos de panadería y repostería para personas con discapacidad visual, de tal manera que puedan insertarse en el mercado laboral. Claro, han habido, de manera independiente. hay cursos adicionales, ¿no? Además de aprender en habilidades de la vida diaria, atender el hogar, la cocina, etcétera, también, ¿no? O sea, como una alternativa laboral en la área de orientación laboral, también son cursos de microemprendimientos para que la persona con discapacidad visual que pueda hacerlo reciba la preparación necesaria en seguridad, también seguridad alimentaria, etcétera, para que pueda realizar, para que pueda vender sus productos, chocotejas, empanadas, panadería, pastelería. Claro. Ahora, una pregunta importante. Ustedes obviamente desde hace varios años tienen el local como para cumplir con todas estas actividades, un local específicamente adaptado para la persona con discapacidad visual. Cercia se inicia como plan piloto en 1996. Uh-huh. ¿Ya? Fue
parte de la creación de la hermana Carmen Rosa Rejas y actualmente mucho del personal que trabaja ahora en Cercía. Se pensó el local, se hizo el local totalmente adaptado para todas las discapacidades y en especial para las personas con discapacidad visual. Tenemos la señalética de piso, la señalética de pasillos, o sea, es un local perfectamente adaptado. Totalmente funcional. Es un lugar para el caso. Equipado, se ha conseguido apoyo. Del Estado solamente nos hicieron los 2 primeros pisos, luego se ha conseguido apoyo de Alemania, por ejemplo, para el auditorio, de España para la construcción del espacio de taller, de cocina, por ejemplo. Entonces, ha sido muchos años de gestión en los cuales hemos llegado a tener, se tiene actualmente para el uso de los estudiantes un local totalmente adaptado. Claro. ¿Dónde está ubicado el local exactamente? A ver, Cercia está ubicado en la avenida Enmel 216, ¿ya? A media cuadra del Policlínico de Yanaguara, o para mayor referencia, del Instituto del CEBE, Nuestra Señora del Pilar de Niños, está ubicado a la vuelta, ¿no? En la avenida, el Instituto, el CEBE para niños está en Zamácola y a la vuelta en Enmel está el centro de rehabilitación. O sea, del hospital de Yanaguara aproximadamente una cuadra hacia arriba, casi una cuadra. Claro, por la puerta de Enmel hacia arriba, como yéndose hacia la avenida Ejército, más cruza Zamácola y a media cuadra ahí está Cercia. Ya, ahora vamos con lo más fuerte aquí. Se están produciendo problemas en el aspecto administrativo, los cuales nos indican que Cercia podría dejar de existir por decisión del Estado y de algunos funcionarios que desde la Gerencia Regional de Educación al parecer no están muy de acuerdo con que se continúe con este trabajo. ¿Cómo está la situación, Ana Patricia? A ver, 25 años se está trabajando en forma ininterrumpida, en forma adecuada, con el personal. Si bien es cierto, se puede aceptar que Cercía no tendría una normativa específica, pero son 25 años donde los funcionarios año tras año han visto la situación y no le han dado una solución. Siempre hemos tenido, por ejemplo, de alguna o de otra manera, siempre hemos tenido el servicio de psicología, porque siempre se ha tratado, la UGEL siempre ha tratado, los especialistas, de que haya, por ejemplo, este servicio. Pero ahora de una mala manera, de una manera, podríamos decir irregular, hasta en forma casi arbitraria. Sin avisarnos, sin previo aviso, simplemente se retira la psicóloga porque aduce que fue un error. ¿Qué tipo de error? El director de la UGEL Norte nos dijo, no sé, voy a investigarlo. Bueno, hoy día tenemos reunión para ver la investigación sumarísima que ha hecho el director de la UGEL, pero según dice es una directiva del ministerio. O sea, se está retirando progresivamente el personal. Así es, se está ¿Con qué excusa legal? A ver, las dos profesionales que se han retirado, psicología y rehabilitación física, porque supuestamente ha sido un error, porque Cercía ya no debería recibir estos contratos CAS. Ya. Ahora, la especialista, bueno, yo no comprendo la especialista de la UGEL, la señora Peggy García, siendo especialista y sabiendo de la necesidad del servicio, porque Cercía no solo atiende, ¿no? O sea, a los 80 estudiantes que están ahorita matriculados, ¿no? Que de alguna o de otra manera reciben servicio, sino que en adelante siempre van a haber personas con discapacidad visual. Claro. Y que se retire este servicio que es único en el Perú, de carácter estatal, que brinda este servicio, se imaginan todas... En Lima hay un centro similar, pero este es privado, ¿no? Nos referimos a Cercil. Sí, es privado, y si uno
si una persona, por ejemplo, de otra región, quiere ir hacia Cercil, tiene que el correspondiente gasto, ¿no? Claro. En Lima, en cambio en Arequipa, bueno, el gasto es menor, igual las personas tienen que desplazarse, pero también ahora se atiende vía virtual. Bueno, como les decía ahorita, el problema es ese, ya se está comenzando a desmantelar. Hay un informe el cual se nos ha ocultado, no no se ha enviado a la institución, mucho menos a nosotros como colectivo perjudicado se nos ha hecho saber el informe 520 2022-Minedu-DEBE-DIGEBE-Senarebe, que son las áreas del Ministerio de Educación que ha brindado este informe, en el cual se indica que se recomienda el cierre de CERCI. ¿Y por qué? Se recomienda el cierre de CERCI, no dan mayor sustento técnico a favor de las personas con discapacidad, simplemente dicen, como no tiene normativa que lo sustente, simplemente se cierra. O sea, no siendo el órgano técnico, el Ministerio de Educación, los especialistas, la especialista de la UGEL Norte, la señora Peggy García, los que se les paga para que técnicamente hagan funcionar los servicios a favor de las personas con discapacidad, la única solución que han encontrado es cerrarlo. ¿Por qué? Porque la UGEL la UGEL Arequipa Norte quiere crear un CREVE. ¿Qué es un CREVE? ¿Qué es un CREVE? Es un ente, Servicio de Recursos para la Educación Básica Especial. Es un ente eminentemente administrativo que solo se encarga de entregar material didáctico para todas las discapacidades, ¿ya? Y se encarga de dar capacitación solo al personal docente, psicólogos o asistentes sociales de las instituciones educativas. No tiene nada que ver con la enseñanza directa de técnicas compensatorias, ni menos la atención directa a personas con discapacidad. O sea, simplemente es un ente administrativo. Es un ente administrativo. ¿Y quieren que ese CREVE funcione en el local que en este momento corresponde a Cercia? Prácticamente sí. O sea, prácticamente encima de que nos cierran el servicio, nos van a despojar del local que está adecuado para las personas con discapacidad. ¿Ya? Nos van a despojar del local, nos van a quitar el servicio, los profesores de la institución van a ser derivados a otros CEBES, a otras instituciones. Es decir, o sea, quiero que entiendan que la rehabilitación de una persona con discapacidad visual no es una rehabilitación física directamente, porque nuestras enfermedades oculares o accidentes no se van a recuperar físicamente, no vamos a mejorar, no vamos a ver, no se van a recuperar por ejemplo, globos oculares que han sido retirados, no van a recuperar las personas físicamente su visión. Ya. ¿Qué hace el proceso de rehabilitación? Como ya dije, reconfigura el esquema mental de la persona para que a través de la enseñanza de técnicas compensatorias esta persona vuelva a ser hábil, competente para realizar sus actividades diarias de autovalencia, movilidad, comunicación, escrita, lectura y uso de tecnologías, etcétera, ¿no? Para que nuevamente la persona vuelva a ser competente. Y estas actividades se enseñan, se realiza a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, no de un proceso rehabilitador físico o de salud, sino se enseñan, porque se enseña a utilizar un bastón, claro, se enseña el braille, se enseña a utilizar la computadora, etcétera. Entonces son competencias netamente cognitivas, ¿no? Entonces, por eso este proceso está a cargo del Ministerio de Educación. Asimismo, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad indica en su artículo 24 que la rehabilitación es un derecho fundamental. Y como el Perú está adscrito a esta convención,
y es más, la Ley General de la Persona con Discapacidad ha sido adecuada a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, por lo tanto, tenemos ese derecho. El Estado está obligado a brindarnos un proceso de rehabilitación según nuestras necesidades. En este caso, nuestras necesidades son cognitivas, nuestras necesidades como personas con discapacidad visual en el proceso de rehabilitación son cognitivas, y esto no quiere entender la especialista, no quiere entender en la UGEL Norte. Bueno, vamos a recibir una llamada telefónica sobre el tema. ¿Alguna persona desea aportar con ideas o opinar? Como comprenderán, amigos oyentes, teníamos que explicar un poco cuál es el contexto del asunto, ¿no? Para entenderlo. A ver, vamos a ver. A la persona que está en línea, muy buenos días, Libre Expresión. Muy buenos días. Buenos días. El tema está? que están tocando es importante e interesante. Personalmente yo tenía conocimiento más o menos del tema, pero ahora la doctora, el especialista que está explicando nos abre más. Y más nos hace creer, llegamos a conclusión, que es un tema, es un sector social de los arequipeños, de los peruanos, tienen que tener un espacio y tienen que ser considerados. ¿A qué voy a esto? Yo creo que no nos quedó bien claro, quisiera que me diga la invitada que está ahí, ¿de quién depende administrativamente? O sea, ¿quién les paga? Por ejemplo, la remuneración de las personas que trabajan ahí, me están diciendo que dependería de la región, de UGEL. ¿Es cierto? Claro, administrativamente está bajo el ámbito de la UGEL Arequipa Norte, que claro es un ente ejecutor del Ministerio de Educación. Correcto. Ahora, ¿qué tendría que ver acá los que conocemos al profesor Raúl Sánchez en este tema? Yo creo que si falta norma, como algún momento opinó la invitada, hay que crearlo. Si falta una normativa para regularlo, que posiblemente esté en el aire, que no tenga normativa propia para que pueda... recordemos, en gobernabilidad, en gestión pública, todos los gastos, todo el movimiento tiene que tener un marco legal. Si capaz este no tiene un marco legal, entonces hay que crearlo. Entonces, si aún más todavía no había, si yo creo que si algo tiene que ver, no dijo todavía la invitada, tiene que ver algo el profesor Raúl Sánchez. El profesor Raúl Sánchez estaría, yo creo que apto para conversar, para dialogar, hay que enviar documentación, hay que pedir una cita y yo creo que les va a recibir, ¿no? Entonces yo creo que no va a estar nunca en contra de las personas con diferentes habilidades, y es más, ustedes lo que hacen, lo que sacrifican, es valeroso, y por ejemplo, el señor, tú que estás conduciendo en medio de comunicación, sabemos que tienes diferentes habilidades, es respetable, es un aporte. O sea, yo creo que así como nosotros tenemos derechos, también ustedes tienen que ser valorados por la sociedad y por el gobierno y por el marco normativo. Correcto, amigo. Muchas gracias por la llamada telefónica. Bueno, ha citado el tema de Raúl Sánchez. ¿Qué tiene que ver Raúl Sánchez en este asunto? Porque, si no me equivoco, él tiene un cargo administrativo allí, que va en relación a la cuestión de la discapacidad. A ver, nuevamente, la UGEL Arequipa Cercía está adscrita a la UGEL Arequipa Norte, ¿ya? Dentro de la UGEL Arequipa Norte está el área de educación especial, que es la que trabaja directamente con nosotros. Ahora, esta área igual que en la UGEL Norte hay un área de educación especial, en el Ministerio de Educación también hay un área de educación especial, la cual está dirigida por el profesor Raúl Sánchez, porque él es el director nacional de educación especial. Y el señor Raúl Sánchez... Nacional. Nacional. Y el profesor Raúl Sánchez no creo que no sepa de este problema. Al contrario, sabe muy bien. Y saben que si desde el 26 de julio ya se ha elevado un documento a la UGEL, la especialista ha elevado, antes el 26 de julio, en mayo, la especialista ha elevado un documento de consulta al Ministerio de Educación, donde este documento de consulta sobre la creación del CREBE
ha pasado por el escritorio del señor Raúl Sánchez y por diferentes áreas del Ministerio de Educación, ¿por qué no, siendo ellos el ente técnico, el señor Raúl Sánchez, siendo conocedor del tema, por qué no han visto una solución para Cercía? El informe que ha llegado a la ciudad de Arequipa el 26 de julio, que ha sido rapidito lo han hecho, que solamente, ¿qué dice? Cierre Cercía y cree el CREVE, nada más. ¿Y Sánchez está de acuerdo con eso? Y Sánchez está muy de acuerdo. Es que yo no puedo creerlo. O sea, Sánchez ha hecho muchas luchas hace como 10 años en favor, por ejemplo, de la existencia de su institución, el Polivalente. Institución en la que él, por cierto, laboraba. Que y ahora se quiere desentender del tema Cercia, sabiendo que hay mucha gente que incluso por diabetes está perdiendo la vista. Me refiero a ciegos adultos. Sabe del problema el señor Sánchez. No ha dado ninguna solución. Ninguna. Solamente se han limitado a emitir un informe que dice cierre Cercia. Primero cierre temporal, terminan las actividades del año 2022, y como ya Cercia se queda sin alumnos, bueno, como ya no hay atención, perfecto, cerremos. Además, nos parece ¿Y qué va a pasar con esos ciegos adultos? O sea, ¿qué alternativa han dado ellos? Nada, ellos son el ente técnico, nosotros somos los perjudicados. Pero siquiera a ustedes les han pedido que presenten alguna alternativa, ya que a los señores no se les ocurre o no tienen, no sé, la sapiencia necesaria como para elaborar un plan alternativo, una solución legal, aunque sea interponer recursos al Congreso. Hay congresistas Nosotros hemos pedido mesa técnica, porque es lo primero, o sea, mesa técnica, conversemos. ¿Y qué han dicho ellos? Veamos las soluciones. Hasta el día de hoy, por eso, el documento ese que nos ha llegado la semana pasada, este informe del 520, que ha llegado el 26 de julio, ha estado bien escondido en la UGEL. ¿Ustedes creen que si estuvieran actuando de una buena forma, no nos hubiesen avisado con anterioridad para decirnos está pasando esto, a ver qué hacemos? No sé, pero alguien me dijo, piensa mal y acertarás. Es un dicho, ¿no? Y no quiero pensar que los señores quieren cerrar Cercia para darle otro uso a dicho local, que por cierto es un local pequeño pero muy funcional, muy bonito. Y no quiero pensar que Raúl Sánchez tenga esa intención. Yo no quiero pensar, no sé, que el profesor Raúl Sánchez, después de que termine su actividad en el ministerio, de repente querría venir como director de este CREVE y bueno, lo está adecuando, ¿no? Es una posibilidad. Tenemos una llamada telefónica a la persona que está en línea. Muy buenos días. Sí, todavía buenos días. Buenos días, libre expresión. Cuando manifiesta la invitada, quizás tenga razón. Yo le sugiero algo. Yo creo que es una institución de más de 25 años que funciona, que aporta a la sociedad, a la comunidad, no puede ser cerrado, estamos de acuerdo. Pero hay que conversar, hay que dialogar. Yo sugiero, como algún momento el periodista manifestó los congresistas, presenten un documento a la instancia correspondiente y que se instale una mesa de trabajo, una mesa de diálogo intermedio, supongamos. Pero amigo, eso es lo que ellos están planteando, pero resulta que entonces, Raúl Sánchez ejemplo, y compañía... Yo sugiero, por ejemplo, no creo que esté alejado de la realidad, por ejemplo, el congresista Quito. Presenten a su oficina de Jaime Quito una solicitud para instalar una mesa de trabajo explicando la problemática que tienen y que venga el director nacional a explicarle a la comunidad de diferentes habilidades que tienen este problema para que se solucione. Entonces yo creo que, voy a hacer el seguimiento de esta problemática, porque yo tengo mucho acercamiento con profesor Raúl. A ver si le alcanza, voy a alcanzarlo, el tema, ¿no? Pero yo quisiera que presenten un documento a su oficina de profesor Raúl Sánchez, y ese documento, que hagan otro documento para, por ejemplo, a su oficina de congresista Jaime Quito, para que pueda instalar la mesa de trabajo para poder conversar y solucionar la problemática que están exponiendo. Yo creo que Raúl Sánchez conocemos que ha trabajado con las personas de diferentes habilidades, no creo que va a estar, no se va a negar. Supongamos, quizás están creando una institución para mejorar. Si es para mejorar, está bien.
pero si van a cambiar, si van a cerrar, yo creo que nadie va a estar de acuerdo. Correcto. Y al final de cuentas, A ver, Correcto, amigo. Muchas gracias por la llamada telefónica. a ver, creando un CREVE, una institución administrativa donde no se nos va a enseñar nada, no hay el servicio, ¿eso es mejorar? Donde se nos está prácticamente quitando nuestro derecho a la rehabilitación. Claro, o sea, si es un ente administrativo, no creo que solucione el tema de la rehabilitación de los usuarios, ¿no? Tenemos otra llamada telefónica a la persona que está en línea. Muy buenas tardes, Metropolitana. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Está al Quería aire? aportar al tema. Tuve una experiencia personal con la institución. Mi padre sufrió de glaucoma en los últimos años de su vida, perdió la vista. Y nos derivaron a la institución y lo llevé yo con el afán de que se mejore, se sienta bien consigo mismo, pero él sufría mucho, leyó mucho en su vida y realmente quería morir ya porque quedó así, ¿no? El asunto es de que cuando yo lo llevé, lo dejé temprano y lo fui a recoger al mediodía y lo encontré en la puerta ahí con su bastón, detrás de la puerta. Y le pregunté, ¿qué haces acá? Y me dijo que me soy a un convento o a que me pasen misa. O sea, me parece... ¿Qué pasó? A ver si se puede ubicar mejor, amigo. Creo que se le ha ido la señal. Bueno, perdimos la comunicación, lamentablemente, pero estuvo clara, ¿no? Dicha comunicación. Hay personas que necesitan esa rehabilitación, porque reitero, incluso entran en depresión. Y yo les voy a mencionar algo personal. Ya ayer a muchos de ustedes les mostré cómo es que un invidente puede controlar la computadora. Creo que hice el ejemplo hasta de la edición de sonido al aire. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues la base, y lo confieso desde un punto de vista estrictamente personal, la base yo la tuve en Cercia. Allí aprendí hace ya casi 20 años computación. Ellos me dieron la base. Si no hubiese sido así, quizá hubiera sido muy distinto, ¿no? Entonces, para las personas con discapacidad visual, ese centro es muy importante, reitero. Tenemos una llamada telefónica a la persona que está en línea. Muy buenas tardes, Metropolitana. Sí, mi querido amigo Luis Alberto, muy buenas tardes. Te hablo Oscar Cáceres. ¿Cómo estás, Yo también Oscar? soy exalumno de Cercia, o Cercia, no sé cómo se llama. Bueno, ya habían esos rumores de que Cercia iba a ser cerrado, y eso yo lo escuché justamente en los meses, me parece que fue en agosto, septiembre, pero también escuché de que había una congresista, no me acuerdo, la de Avanza País, Diana, no sé cómo apellida. Diana González. Que había sido invitada para el aniversario y que se decían que ella iba a interponer su buen oficio para que Cercia no cierre. Yo le quise preguntar a la invitada cuál es la acción que está haciendo dicha congresista, ¿no? Porque si la congresista va a abogar por el no cierre de Cercia y Cercia se va a cerrar, entonces la actitud o la organización de la congresista pues cae en saco roto, o sea, es árida, ¿no? Entonces eso quería saber, yo quiero preguntar a la invitada, yo no sé quién será la invitada, ¿no? Pero igualito yo quiero preguntar eso. Correcto, sí, es la licenciada Ana Patricia Cárdenas, nuestra invitada. ¿Se ha conversado con los congresistas? Sí, se ha conversado con la congresista Diana González. Es más, a ella le hemos presentado un documento, alguna modificación del decreto supremo 007-2021 Minedu, en el cual se norman los programas y servicios para educativos para la persona con discapacidad en general, ¿no? Dentro de estos servicios está el PRAD, que es el Programa de Atención al Adulto con Discapacidad. Entonces, Cercia podría adecuarse a esta norma, es lo que le hemos presentado a la congresista y también eso se está trabajando. Pero como les digo, o sea, la urgencia, la emergencia ha surgido el día jueves cuando nos ha llegado este documento, el informe 520 Minedu, 520-2022 Minedu, perdón, en el cual, o sea, mire, si está escondido desde el 26 de julio, ni siquiera a la congresista le hemos informado de esa situación. O sea, no está enterada en ese momento No la congresista de la situación. Porque tampoco nosotros hemos estado enterados. Y la pregunta sería, ¿quién ha escondido el documento, no? Tenemos... El expediente, y es un expediente completo, y nosotros solamente hemos podido conseguir ese informe del
ese informe, nada más el expediente. ¿Dónde está el expediente? No lo sabemos. Tenemos una llamada telefónica, la persona que está en línea. Muy buenas tardes, Libre Expresión. Buenas tardes, está al aire. Bueno, hemos perdido la comunicación. Entonces, aquí, ¿cuáles son las alternativas de solución? Raúl Sánchez tiene que sentarse a conversar, asumo, pero ¿quiere conversar? ¿O quiere instalar su CREVE, ¿no? Creo. En las instalaciones de Cercia? Tenemos una llamada telefónica, la persona que está en línea. Muy buenas tardes, Libre Expresión. Buenas tardes, Alberto. Te hablo para ver. Adelante. Creo que ha sido un error de profesional, invitada, presentar ese documento a un congresista de derecha. ¿Cuánto se va a preocupar siempre un congresista de derecha por el pueblo? Jamás. Ahí está, pues, ¿por qué no presentas pues a Jaime Chito, María Agüero, Alex Paredes? Ellos tienen que hacer esta gestión. Pero, amigo, una pregunta. Una pregunta, amigo oyente. Sí. Raúl Sánchez aparentemente también era luchador social, velasquista, cooperativista, pero Raúl Sánchez está implicado en este hecho y al parecer es el primero que está pecando, por lo menos yo diría, de inacción. ¿Por qué? Yo no creo, no voy a pensar de esa manera. El profesor, conocemos de muchos años que tiene trayectoria, y ha sido profesor de los niños especiales, no es cualquier profesor. Por otro lado, hay que presentar pues documentos el que está el gobierno. Ahorita el profesor Castillo está... No, pero en este caso, no sé si conozcas, amigo, el aspecto administrativo. La cosa depende directamente de Raúl Sánchez, que es, por decirlo así, la primera persona con la que se tiene que conversar. O sea, no vamos a ir a conversar directamente con el presidente de la República cuando él nos va a decir, hay personas encargadas de ese tema. Y la principal sería Raúl Sánchez. Para eso está el Congreso. Todo bien, tú diferentes te vas a ir a Palacio de Gobierno a hablar, no es así. Para eso están los congresistas, ¿no? Por ejemplo, Jaime Chito podría ser bien, María puede ser bien. Y dígame una cosa, ¿no sería Raúl Sánchez como encargado del tema de la discapacidad aquí? Él es el director nacional, ¿eh? Entonces, él no tendría que conversar directamente con los congresistas para que los señores presenten proyectos de ley que puedan permitir la factibilidad administrativa de este centro que, está claro, durante 25 años ha sido muy importante. Por eso, todo tiene un proceso, hay que presentar este documento. O sea, Raúl, quizás no tener el tiempo para a veces, ¿no? Es decir, que está un funcionario público, está, digamos, en Lima, y a nivel nacional. Correcto, amigo. Muchas gracias por la llamada telefónica. ¿Cómo no va a tener tiempo si ese es su trabajo? O sea, ¿a qué se dedica el señor Sánchez si no es a los temas de la discapacidad? Bueno, increíble. El documento ha pasado por su escritorio, así es de que sabe. De que no ha querido hacerlo, no sabemos, por desinterés. O sea, ustedes sí han presentado documentos. Claro, se han presentado documentos, como corresponde a la UGEL. La UGEL ha hecho la correspondiente consulta al Ministerio de Educación, de acuerdo a lo que se había conversado. Ahora nosotros queremos conversar. Pedimos la mesa técnica, es más, la Defensoría, también estamos con la Defensoría, se ha exhortado para la mesa técnica, pero si ya comenzamos mal, escondiéndonos documentos, entonces, ¿qué vamos a conversar? ¿Cuál es la intención directamente? Además, el congresista que es docente... Alex Paredes. Alex Paredes, sí, el congresista Alex Paredes... Él conoce de la situación de Cercia, pero no nos ha dicho nada. No, Ay. No, ese es el problema, ¿no? O sea, en campaña no todos son del pueblo. por el tema. Pero cuando llegan al poder, yo no sé, creo que están más entretenidos con las recepciones, con los cócteles, dice que no tienen tiempo. Qué lamentable. A ver, tenemos otra llamada telefónica. A la persona que está en línea, muy buenas tardes, Metropolitana. Buenas tardes, señor Tejada. Buenas tardes. Es una lástima que Raúl Sánchez se haga de los oídos sordos, porque en realidad yo recuerdo, señor Tejada, que usted y muchas personas con discapacidad
lo acompañaron a Lima porque a él aquí lo estaban sacando del colegio que trabajaba aquí en la Ugarte. 2 veces ustedes han ido allí a Lima, si no me equivoco, acompañándolo para que él pueda entrar a trabajar a su colegio. Y lo tuvieron sentado, si no me equivoco, ahí de la iglesia de Tahuaycani, lo tenían sentado sin hacer nada y ganaba su sueldo. Y ustedes ayudaron. Entonces, él debería, por lo menos, estar apoyándolos también a ustedes. Y ahora, como dicen que director general a nivel nacional y todo eso, debería moverse a hacer lo posible y lo imposible porque ustedes estén, por lo menos, trabajando en algún lugar donde puedan ganar siquiera un sueldo digno. También recuerdo, señor, que la vez pasada se presentó al Congreso, hizo, ¿qué le digo? A lo menos en San José. Lo querían meter preso, señor. Y ahora, que también Ullica lo mete, porque si no hubiese sido Ullica, él no hubiese entrado, señor. Bueno, en fin, va a disculpar que le diga esto, pero entre tragos los amigos ahí se conocen. No, y ahora que él tiene la oportunidad, no los apoya. De verdad que da pena, da tristeza, da vergüenza ajena de que él esté allí ganándose un buen sueldo sentado en la silla y que no se mueva a hacer absolutamente nada para las personas con discapacidad que merecen estar trabajando también, porque no porque sean invidentes, que sean ciegos, quiere decir que no saben nada. Correcto. Señor Tejada, le agradezco y ojalá que se pueda hacer algo por todas las personas discapacitadas, especialmente por los invidentes. Muchas gracias. A usted. Miren, el tema es muy importante en el sentido de que, en primer lugar, no podemos subestimar la cantidad de personas con discapacidad visual que hay hoy en día en Arequipa. Lamentablemente, esto está aumentando por diversos factores. Yo diría el principal, la diabetes. Eso lo sabemos muy bien. Y no vamos a dejar pues en el aire a estas personas o su posibilidad de rehabilitación, porque necesitan una rehabilitación. Cuando tú pierdes la vista, tienes problemas hasta para el desplazamiento y necesitas aprender orientación y movilidad. Todo invidente, toda persona con discapacidad visual necesita aprender la orientación y movilidad, entre otras cosas. Y algo muy importante, ayer lo explicamos también. Una persona con discapacidad visual que no sepa de informática es un analfabeto funcional. Y en Cercia, precisamente a estas personas, a muchos de ellos, literalmente voy a expresarlo así, los han hecho revivir. ¿Por qué? Algunos de ellos eran incluso ingenieros, perdieron la vista, tenían buenos trabajos. Conozco hasta radioaficionados que estudiaron allí. Y que decían, ¿y ahora qué hago? No veo. Y después de la rehabilitación, cuando aprendieron cómputo, pues estas personas se sentían plenas, sin exagerar, se sentían de nuevo insertadas a la sociedad. Y que Raúl Sánchez y sus compañeros, voy a decirlo así, quieran desconocer el tema de la rehabilitación nos parece algo gravísimo. Espero, Raúl, te lo digo como amigo, que no cometas ese error, porque le estarías dando la espalda a aquellas personas que en verdad en algún momento a ti mismo te apoyaron. Bueno, Ana Patricia, hay que tratar de buscar aquí alternativas de solución. ¿Qué tienen pensado ustedes hacia adelante? Claro, ya en lo legal vamos a tomar acciones ya a nivel constitucional, a nivel judicial. También vamos a actuar vía la Defensoría. Y bueno, instar, ¿no?, a la especialista de la UGEL Arequipa Norte, a la señora Peggy García, que primero de repente, si es que no conoce bien el tema de discapacidad, el tema de rehabilitación, el tema de educación, es más para niños con discapacidad visual, por favor, que consulte, que pregunte, conversemos, veamos la mejor manera. Nosotros le podemos decir las necesidades que tenemos y sobre eso trabajarlo, ¿no? No es simplemente crear una institución administrativa cerrando los ojos ante un problema social que es la discapacidad visual.
Asimismo, al señor Raúl Sánchez. Señor Raúl Sánchez, está en sus manos. El ente técnico son ustedes. Quienes deben dar la solución a esta situación son ustedes. Los abogados del ministerio, el área de presupuesto, el área técnico-pedagógica, el área de educación especial. Para eso se les paga, para eso están ahí. Si no, no sé, infórmense, edúquense, vengan al centro a ver cómo trabajamos, a ver nuestra situación. O ellos tendrán el pensamiento, yo diría ingenuo, de que las personas que pierden la vista solo tienen que estar en sus casas y que su familia los mantenga. No creo que siendo profesionales y entendidos en educación tengan ese concepto, ¿no? No lo creo. Bueno, ahora también recordarles que según la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y la Ley General de la Persona con Discapacidad, toda normativa o acto administrativo que nos afecte se nos tiene que informar, tenemos que ser parte, tenemos que también nosotros decir si estamos de acuerdo técnicamente o no es una decisión que se puede tomar así a rajatabla. De repente los señores que lo conocen al señor Raúl Sánchez, díganle que estamos en esta situación. Si es que él supuestamente no conoce del tema, no sabe, ¿no? Más rápido que llegue la información por ahí, nos llega diciembre y nosotros tenemos ese temor que nos vamos a quedar a la mitad del proceso de rehabilitación. Claro que sí. Bueno, tenemos una llamada telefónica, a lo mejor es Raúl Sánchez. A la persona que está en línea, muy buenas tardes, Metropolitana. Sí, muy buenas tardes, señores. ¿Cómo está? Realmente quien les habla es una exalumna de Sofía. Yo he sido secretaria y por un accidente de tránsito quedé ciega. En ese momento les contaré que hasta me quise quitar la vida, porque tenía a mis hijos estudiando, tenía un hogar hecho. Pero gracias a que me dijeron que había un centro de rehabilitación, yo fui. No daba un solo paso sola. E inclusive yo digo que cuando uno pierde la vista, pierde todo tipo de orientación. No podía ni comer sola. Entonces les digo que me rehabilitaron, tuve la oportunidad de estudiar, soy masoterapeuta y ahora me desplazo normalmente sola, gracias a lo que me enseñaron en ese centro, y puedo continuar con mi vida normal como antes, trabajando y sustentando mi hogar y cumpliendo como debe ser en la sociedad. Por favor, yo les voy a decir que siempre nos tengan informados para que apoyemos nosotros esta causa, porque como a mí me ha pasado esto y yo he tenido este beneficio, yo pienso que van a seguir viendo personas como yo necesitadas de una rehabilitación. Y ese señor Raúl Sánchez que dice, no se olvidó que también en CEPSIA, mejor dicho, en el polivalente le enseñaba a personas con discapacidad, que los defendía, y ahora, ¿cómo? Se olvidó de que ahora tiene que apoyar a las personas con discapacidad. Bueno, vamos a ver. Gracias por su comunicación. Muchas gracias por la llamada telefónica al 629-371, 629-371 y 943-54-64-82. Ustedes no están solos. Según lo que yo tengo entendido, los propios exalumnos del CEBE Nuestra Señora del Pilar, ex Instituto de Ciegos Nuestra Señora del Pilar y ex usuarios de Cercia están apoyando la causa, Ana Patricia. Sí, también bueno, la discapacidad nos une, nos hermana, entendemos nosotros nuestro mundo y nos entendemos entre nosotros, nuestras necesidades, nuestras frustraciones y sobre todo lo que necesitamos. Entonces, también realmente un agradecimiento grande a los compañeros exalumnos del Pilar. Y también, ¿no?, es otra problemática importante la que están pasando nuestros niños en el CEBE Nuestra Señora del Pilar. Eso también es una situación que debe llamar mucho la atención, porque
Si bien es cierto, están en una política que todo el mundo se incluya, perfecto, vamos a las aulas, etcétera, 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 vamos a las aulas Las políticas de educación inclusivas. básica normal, ¿ya? Pero ese niño que va, ese niño ciego o con baja visión que va al aula de la educación básica especial ha recibido las técnicas compensatorias necesarias. El SEBE le ha brindado le ha brindado la enseñanza del uso del bastón, la correcta escritura y lectura con el braille. Es más, los niños que nacen con ceguera les han enseñado cómo deben conocer el mundo, cómo se deben ubicar en el mundo. Así estamos incluyendo a los niños. O sea, los estamos mandando al matadero, como quien dice. Sí, estamos mandándolos sin las armas necesarias, ni la contención psicológica para enfrentar el aula de la educación regular, ¿no? Ahora, no decimos que la inclusión sea mala, la inclusión es buena, perfecto, pero con las armas necesarias y con la contención necesaria. El Estado se desentiende. Y parece que, no sé, a mí me parece que el asunto también aquí va relacionado al uso de los locales, ¿ah? Que, por ejemplo, el local del CEBE Nuestra Señora del Pilar es de más de 10.000 metros, es un local grande, y el de Cercia es un local muy funcional, moderno. No quiero pensar mal. Tenemos una llamada telefónica a la persona que está en línea. Muy buenas tardes, Metropolitana. Bueno, hemos perdido la comunicación, pero creo que aquí quien tiene que manifestarse es el señor Raúl Sánchez, y como su allegado lo dice, bueno, dice que él sigue siendo luchador social, revolucionario, velasquista, bueno, todo lo que quieran, pero en el trabajo es donde tiene que responder también el señor Sánchez. Ese es su trabajo, ¿no? Llamada telefónica a la persona que está en línea. Muy buenas tardes, Libre Expresión. Muy buenas tardes. Quiero dar una hoja de ruta, cómo debe seguir la dirigente que está en su medio de comunicación. Lo que tiene que hacer es lo siguiente. Yo creo que estamos para apoyar. Nadie está libre del... Algún momento podemos tener por accidente, por cualquier cosa, por llegar a ese lugar. Es una institución que sirve a la sociedad y que la comunidad, que es importante. Lo que tiene que hacer la dirigente es lo siguiente. Que hagan un documento dirigido a la instancia correspondiente, supongamos en este caso al director nacional, ¿ya? Y ese documento, que hagan otro documento, después de que ha presentado el documento con su cargo, que hagan otro documento a los 6 congresistas de Arequipa, explicando la situación. Amigo, una pregunta. Explicando la situación y que pidan en ese documento una mesa de trabajo. Recordemos todos los... Amigo, ya lo han hecho. Yo le sugeriría otra cosa. Usted me parece que es allegado del señor Raúl Sánchez. ¿Por qué no le dice que se comunique directamente con el medio de comunicación para dialogar con él? ¿Qué le parece? Lo que hay que hacer, recordemos, en gestión pública, todos los documentos. No, con respecto al señor Sánchez, que es la persona directamente relacionada al tema, ¿no podría por lo menos sugerirle que se contacte con el medio si es que no quiere hacerlo directamente con otras personas? Lo que yo veo es, no tenemos claro la problemática, cómo abordar. Entonces Bueno, yo creo que está más claro que el agua, amigo. Yo le sugiero una cosa. Usted que es allegado del señor Sánchez, dígale por favor que nos llame al medio y que aclare la situación. ¿Sí? Se lo agradecería. Porque no es muy difícil de entender que los señores ya presentaron los recursos administrativos correspondientes, ya presentaron la iniciativa de la mesa técnica, ya conversaron con algunos congresistas, pero el que no ha conversado nada con nadie es el señor Sánchez, y él trabaja en esa área. Entonces, creo que usted, como todos nuestros oyentes, tienen que entender de que de lo que se trata es de que no se cierre un centro que esté encargado de rehabilitar a muchas personas. Y es lo que se quiere hacer para reemplazarlo en cierta forma por otro ente estrictamente administrativo, no un ente encargado de la rehabilitación. Creo que eso lo hemos entendido todos. Yo no sé por qué a algunas personas les gusta enredar la cosa, cuando creo que la situación está más clara que el agua. Acá lo que no se tiene que cerrar es el centro de rehabilitación para ciegos adultos de Arequipa. No creo estar equivocado. Tenemos otra llamada telefónica a la persona que está en línea. Muy buenas tardes, Metropolitana. Sí, reiterada mi llamada, señor Tejada. Tiene usted mucha razón en lo que le está
diciendo o dando respuesta al señor que acaba de llamar. Pero también usted que estuvo en la marcha de sacrificio, 2 marchas de sacrificio que fueron con todas las personas discapacitadas, por lo menos debería escucharlos. Usted también debería tener el teléfono, aunque no creo que le responda porque ya lo cambió. Por eso, qué bueno que esté escuchando a ese señor, que es bien allegado al señor director Miranda. Entonces, por favor, que el señor pues también le diga de que llame, ya que usted lo ayudó en alguna oportunidad o 2 con muchos discapacitados, ahora que les devuelva pues también el favor y que ayude no solamente a ustedes, sino a todos los discapacitados. De verdad que me indigna todo esto, señor Tejada. Estoy amargándome la sangre porque me da mucha pena que a ustedes los quieran quitar del colegio. En fin, el colegio es bastante grande, que por cierto creo que vendieron una parte de las monjas, si no me equivoco, Entonces, también ustedes están en obligación de ir también al colegio y defender sus derechos, porque ellas tienen deberes que cumplir. Muchas gracias. Correcto, no fue a las monjas, sino el propio Estado está usando parte de ese colegio, nos dicen como una especie de almacén. Yo no sé por qué. Según quien les habla, es mi parecer, tendríamos que aprovechar esa infraestructura para la propia formación y capacitación de las personas con discapacidad visual en actividades que les permitan insertarse en el mercado laboral, porque hoy en día nadie está en la capacidad de mantener a nadie, ¿ya? Cada quien tiene que defenderse por sí solo, y creo que la tarea de estos centros es precisamente esa, enseñarles por lo menos algo para que estas personas puedan defenderse ante la sociedad y ante los problemas que se presentan en el camino. Pero con esos pensamientos de que hay que cerrar estos centros, ¿con qué nos quedamos o con qué se quedan esas personas? Anita, creo que nosotros nos vamos a comprometer directamente con el caso, porque aquí me parece que no solo hay que interponer recursos administrativos, sino al propio estilo de Raúl Sánchez. Vamos a copiar su estilo, hay que hacer una presión social, y creo que el colectivo de personas con discapacidad visual sí puede hacer esa presión social para defender los derechos de ellos mismos, de su rehabilitación, de la capacitación, la propia educación de la persona con discapacidad visual. Y es algo que no tiene que limitarse, ¿no? Claro, es lo más importante, ¿no? La unión hace la fuerza entre todos, si no, bueno, saldremos a las calles, nos verán en las calles, haciendo marchas, haciendo protestas de alguna o de otra manera, porque no podemos seguir perdiendo los espacios ni los servicios para las personas con discapacidad visual. Un ejemplo, a ver, las personas que quedan en situación de ceguera o baja visión del Seguro Social, del Ministerio de Salud, de la Sanidad, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿dónde creen que van? El SERP Salud no rehabilita a personas con ceguera o con baja visión. Todas esas personas que por enfermedad, que por accidente o por negligencia, ¿ya? ¿A dónde las mandan? Porque en el seguro te quedas ciego y te dicen, bueno, hasta acá nomás y ya pues soluciona, ¿no? ¿Dónde terminan? En Zarcía. Entonces no puede ser que la única respuesta del Estado hacia las personas con discapacidad visual en edad adulta sea el cerrar el único centro de rehabilitación a nivel nacional. Ahora, la educación especial y en este caso la rehabilitación para personas con cegueras y baja visión no es un gasto, es una inversión. Gasto sería que estas personas simplemente recibieran el servicio y no hicieran nada por la vida. Gasto sería si se convirtieran en una especie de carga para el Estado o para sus familias. No, las personas que se rehabilitan, que reciben educación, son personas productivas, van a tributar al Estado, van a, como cualquier peruano, retribuir el servicio que recibieron a través de su trabajo, del pago de impuestos. Todos comprando un caramelo o un pan, siempre estamos pagando impuestos. Y la persona que cuenta con un trabajo, que sabe cómo trabajar, que sabe autogestionarse, va a ser una persona productiva. Uh-huh. Además, recordemos
que son derechos humanos fundamentales, tan importantes como la educación y la salud, la rehabilitación. Entonces, nuevamente pedimos, solicitamos a las instancias correspondientes, al señor Raúl Sánchez, director nacional de Educación Especial, a la señora especialista de Educación Especial de la UGEL Arequipa Norte, que primero sinceren cuál es su posición y luego sentémonos a conversar. Un documento que ha sido escondido desde el 26 de julio y no nos llaman aún a la mesa técnica que nosotros hemos pedido, que ha exhortado la Defensoría. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es ese actuar? No es un actuar con la claridad ni con las cartas sobre la mesa. Es un actor en el cual se nos está alargando, esperando que termine el año lectivo. ¿Para qué? Para después obrar solos. Obrar solos y que nosotros no estemos presentes. Ahora, lo que quieren los señores es, al fin de este año, retirar a todo el personal y que el año siguiente ya el centro como tal no funcione. Así es, prácticamente es lo que nos da a conocer este informe, ¿no? Es lo que se entiende de este informe 520-2022. ¿Cuántos usuarios tienen actualmente? Actualmente se están atendiendo, matriculados hay un promedio de 80, se atienden a es un buen número, un promedio de 65. Mire, le cuento una experiencia pequeña. En Piura, porque se atienden por la pandemia, se están atendiendo a estudiantes de otras regiones vía virtual. Una madre de familia el año pasado toma contacto con Cercía. La estudiante era una adolescente de 12 años que se le atendió. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de servicio, ni de SANE, ni educación básica especial que esta jovencita hubiera recibido. Tal es así que, si bien es cierto, iba al colegio, se le había sido promovida año tras año, simplemente esta jovencita estaba sentada en su silla aprendiendo todo de memoria. ¿Por qué? Porque no sabía el braille. Tenía que depender de la mamá, de la familia para entrar y salir del colegio porque no sabía usar el bastón. Desde Cercía le tuvimos que conseguir una regleta, una pauta, un punzón, un bastón para enviarle, y ahora la jovencita ya puede realizar sus actividades educativas dentro el retraso que ha significado el no aprender a leer y escribir en el tiempo que le correspondía, ¿no? Entonces, a esos niveles estamos en educación especial y más en la educación para ciegos. En cuanto a, por ejemplo, el elemento fundamental para nuestra movilidad, que es el bastón, un medio compensatorio, como lo es una silla de ruedas, como lo es un bastón de apoyo, una prótesis. El bastón, el Estado no lo proporciona. El seguro, el MINSA, dentro de sus programas de rehabilitación física, no prevé la entrega de un bastón para ciegos. La persona con discapacidad visual tiene que asumir encima ese gasto. Y además de asumir el gasto, tiene que conseguirse el bastón, porque ni siquiera, o sea, es un elemento que se vende así nomás. Así es. Tiene que conseguirse de alguna donación, de algún sitio. Y a veces este bastón no reúne las especificaciones técnicas necesarias, o simplemente es algún tipo de apoyo, de palo, de algún una cuestión improvisada. Una cuestión improvisada que también no es digno para la persona. Nosotros sabemos que en el caso del colectivo de personas con discapacidad motora o motriz, como quieran decirlo, ellos reciben donaciones tremendas de, por ejemplo, sillas de ruedas por parte del Estado, ¿eh? Y hablo de cientos de sillas de ruedas que de por sí tienen un costo un poco alto, yo diría, pero el Estado no se ocupa mucho de la discapacidad visual, ¿no? Ni siquiera en el aspecto de los bastones. No se ocupa nada de la discapacidad visual.
visual. Tal es así que hay una ley que indica que los portales web de las instituciones públicas y de las instituciones privadas que brindan servicios públicos deberían ser accesibles para los lectores de pantalla, para personas con discapacidad visual. Ujú. Y esto no ni en la propia página del Estado peruano, o sea, esto no funciona. Por ejemplo, yo que hago uso del sistema peruano de información judicial, es decir, la normatividad del Estado peruano, los cuales cualquier persona que ve tiene el ingreso y puede operar dentro de esta página. Para nosotros hay unas restricciones de accesibilidad dentro de esta página. Es un problema, es una complicación encontrar una norma. Demora más de 30 minutos porque a una persona le demora segundos. Son muy poco accesibles dichas páginas, ¿no? Lo que siempre les mencionamos, amigos oyentes, al respecto de las páginas peruanas, no se toma en cuenta la accesibilidad para personas con discapacidad visual. ¿A qué nos referimos? Mire, una persona que tiene un nivel visual normal usa el mouse para llegar a cada cosa. Y aún así, recordemos lo que pasaba en el caso de Lucho Ancón con las páginas del Jurado Nacional de Elecciones, hasta con el mouse eran poco accesibles, poco intuitivas. Imagínense si solo tienen que llegar con el teclado, lo que hace una persona con discapacidad visual, que solo usa exclusivamente el teclado y comandos de teclado para la informática. Es tremendamente dificultoso. Ahora, Anita, ni en las universidades creo que conocen los lectores de pantalla, me refiero a JAWS, NVDA, que permiten que la persona con discapacidad visual pueda acceder a la informática. No, en la UNSA las bibliotecas no tienen un lector de pantalla para acceder a un libro. Personalmente tenía que pedir favor. Y por último, al final no saqué carnet de biblioteca porque simplemente no tenía cómo yo ingresar a conseguir el libro que estaba buscando, ¿no? Es que la gente, incluso ingenieros informáticos, Anita, y soy sincero en decirlo, piensan que hay que adaptar todo un sistema de cómputo para que las personas con discapacidad visual puedan trabajar. Piensan que, al igual que en los Thundercats, no sé si recuerdas, necesitamos un tablero braille, algo muy especial, ¿no? Y no se dan cuenta que son simples aplicaciones que se instalan en cualquier PC, en cualquier computadora, y que permiten que la máquina lea toda la zona activa de la pantalla. O sea, algo tan sencillo como eso, pero creo que se hace en un mundo con esas cosas, y hablamos de personas que aparentemente tendrían que tener conocimientos al respecto, ¿no? Claro, y son aplicaciones gratuitas. Se supone que el Estado contrata, hipotéticamente, a los profesionales necesarios para, por ejemplo, este tema de la accesibilidad informática, y hasta ahora lo único que se dedican es a hacer las páginas visualmente más bonitas, y mientras más bonitas visualmente, menos accesible para nosotros. Y más pesadas también, claro. Ciertamente. Igual que el Reglamento Nacional de Construcciones, que todos los ingenieros de las municipalidades se los pasan por alto. Esto de las rampas, por ejemplo, no pueden tener una inclinación más de 18 grados, pero a ver, veamos qué inclinación Alguna vez yo me he resbalado en una de ellas, justo la que está frente a la Unión de Ciegos de Arequipa. Claro. Entonces, sí, a muchos les ha pasado eso. Y no solo le puede pasar a una persona con discapacidad visual, a cualquier persona. Sé de personas con un nivel visual normal que se han accidentado allí. Claro, o sea, eso se convierten en trampas mortales, y esto no solo para nosotros, sino, como tú lo dices, como para cualquier persona, siendo que el Reglamento Nacional de Construcciones indica cuánto debe tener, cómo debe hacerse. Ya es cuestión del arquitecto, del ingeniero, idear la mejor manera para realizar esta función. Igual con la señalética del piso, con la llamada línea braille que deben tener, por ejemplo, las aceras, para que el bastón las pueda seguir. También esto no se cumple, y si se cumple, el material que le ponen no es el adecuado, porque el bastón no lo detecta, porque es igual de liso que la vereda.
Por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Agustín hicieron la nueva infraestructura, no le pusieron las señales braille, así es que uno entraba con su bastón, quería ir a un lugar, aparecía en otro. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de señalética. Sí, pues no se toma en cuenta ese aspecto, ni el de las barreras arquitectónicas, ¿no? Cuando uno va por las calles del centro, mejor ir por el centro de la vereda, porque si uno va por los costados, con cualquier cosa se puede encontrar. Eso también es lamentable. Llamada telefónica a la persona que está en línea. Muy buenas tardes, Libre Expresión. Sí, señor Tejada, quería hacerle un alcance. A ver. Yo recuerdo que hace mucho tiempo España, la ONCE de España, la Organización Nacional de Ciegos de España, donaba muchas cosas, inclusive las máquinas PET, que era para escribir, donaban también los bastones, donaban grabadoras y de todo. Entonces, yo le quiero preguntar a la señora, que ella creo que está trabajando allí, No, ¿no? Porque no creo que se haya... Amiga, vamos a aclarar algo para que no hayan confusiones. Muchas gracias por su llamada telefónica. Antes de que haga la pregunta, bueno, ha colgado la persona. Ana Patricia Cárdenas también es usuaria de CERCI. Como ha aclarado al principio de la entrevista, no es docente allí. Entonces, ella está siendo afectada como muchos otros usuarios que perderían el servicio, sobre todo al siguiente año, porque el Estado no quiere seguir con el servicio en este caso. Claro. Con respecto al tema de las donaciones, obviamente sí se han dado las donaciones correspondientes y seguramente en CERCI tienen la logística necesaria para rehabilitar a las personas, pero ¿qué estaría pasando incluso, Ana Patricia, con toda esta logística si es que se cierra el centro? ¿Con quién quedaría todo esto? Es una gran interrogante. Y sobre las donaciones, sí es cierto, pueden llegar y llegan. En algunos casos, bueno, yo tenía baja visión, actualmente tengo ceguera total. Hace 3 años he perdido totalmente la visión, bueno, porque los oftalmólogos del seguro no pudieron hacer más por mí, porque según ellos, bueno, así es y así debe ser, ¿no? Es así progresivo el asunto. Y así debe ser, bueno. Tampoco no les vamos a pedir que estudie. Ya. En fin. Las donaciones, si bien es cierto, sí llegan de España, llega material, etcétera. Bueno, últimamente no, porque también en España la situación está crítica, pero esa es función del Estado, no es función de las instituciones privadas o de las ONGs, etcétera. Que sí lo hacen, perfecto, bienvenido, pero también es función del Estado y tenemos que exigirle al Estado, ¿ya? Que se cumpla nuestro derecho a rehabilitación, a recibir un servicio adecuado de rehabilitación y a recibir los elementos compensatorios necesarios para que podamos desarrollar una vida lo mayor incluidamente posible. Entonces, nuestra función también como colectivo de personas con discapacidad no es solo recibir, ¿no? Sino también es primero informar quiénes somos, qué necesitamos, cuáles son las mejores posibilidades para que se desarrollen técnicas a nuestro favor, sino también de exigir que se cumplan esos derechos, porque al igual que si bien es cierto podrán decir que no, que ellos tienen más derecho que cualquier persona, no es así. Tenemos lo que nosotros tenemos principalmente son ajustes que debe realizar el Estado, no son más derechos ni más que una persona, sino que son ajustes que tiene que realizar el Estado para que nosotros, como ya dije, podamos ser personas productivas que también contribuyamos al igual que el problema es que el Estado quiere que la persona con discapacidad visual dance exactamente al mismo ritmo que las personas que no tienen la discapacidad. O sea, aquí hay que entender algo, ¿no? El fin puede ser el mismo, incluso en el aspecto laboral, pero los métodos son diferentes. Ya alguna vez lo explicamos aquí en la radio. El problema es que
últimamente con esto de las políticas inclusivas se piensa que ya no es necesaria tanto la formación especial. Y no es así. O sea, el integrar socialmente a una persona con discapacidad visual no implica que tú le enseñes con métodos que no le corresponden. Y allí está la equivocación de muchos profesionales que lo piensan así, no sé si por abaratar costos, pero dicen, bueno, es que cada centro educativo tiene que ser adaptado a las necesidades de dicha persona. Y yo me pregunto, si no pueden mantener ciertamente 1 o 2 centros de formación especial, ¿podrán adaptar los centros de formación regular para dar una educación especializada a dichas personas para que puedan hacer lo mismo que las personas que no tienen la discapacidad, aunque con distinto método? Yo lo dudo sinceramente, pero bueno, hemos estado esperando la llamada de Raúl Sánchez, el señor no ha llamado, tendrá sus motivos, yo sé que sus allegados o él mismo incluso escuchan muchas veces la emisora. Recordemos que Sánchez en 1330 ha tenido programas, bueno, no aquí en Metropolitana, pero de todas maneras se asume que, según lo que dicen sus allegados, él sigue con la lucha por la persona con discapacidad, la lucha social, los cambios revolucionarios que quiere él como velasquista, pero sería bueno que se comunique con las personas del caso para que se dé solución a este tema, porque no nos va a salir Raúl Sánchez con aquello de que la ley no lo favorece y que no se puede hacer nada y que allí nomás queda la cosa, porque hay que hallarle una alternativa legal y él mismo tendría que estar interponiendo sus buenos oficios y llamando a los 6 congresistas por lo menos, representantes por Arequipa, para que desde el Congreso se den las facilidades legales. Pero el centro tiene que continuar, porque ¿qué sería que lo cierren, no? Ya sería el colmo. Entonces, ¿para qué Raúl Sánchez esté en el puesto? Bueno, Anita, ya estamos casi en la parte final. Yo quisiera recibir tus palabras finales en la entrevista, la reflexión del caso y qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Bueno, nuevamente una llamada de atención a la Dirección Nacional de Educación Especial a cargo del señor Raúl Sánchez y a la especialista de la UGEL Arequipa Norte. Conversemos, veamos la mejor manera. La solución no es cerrar el centro, la solución es ver cómo adecuamos CERCIA a la normativa que ellos nos exigen, que la misma institución que nos hace el problema es la institución que debe darle solución. Entonces, yo lo que veo ahí es un despropósito, pero conversemos, vamos a la mesa técnica y nosotros queremos estar presentes en la mesa técnica porque tenemos derecho, tenemos voz, tenemos voto como colectivo de personas con discapacidad visual directamente perjudicado. Otra cosa también que es importante, por favor, estamos siempre nosotros en esta campaña, no somos personas con habilidades diferentes, no somos personas con habilidades especiales, no somos discapacitados ni impedidos ni personas especiales. Lo legal es personas con discapacidad, en este caso visual. No es que a una persona le vaya a doler porque le vayas a decir persona con discapacidad, no, es una realidad que nosotros la asumimos. ¿Y por qué persona con discapacidad? Porque tenemos que visibilizar la discapacidad para no perder los derechos que tenemos. Tenemos que ser visibles, no podemos invisibilizar. Las habilidades diferentes las tenemos todos, personas con y sin discapacidad. Entonces, no podemos invisibilizar a la discapacidad. Al contrario, mientras más seamos, igual va para los familiares de las personas con discapacidad que no acceden a los servicios porque la familia no quiere, le da vergüenza, no puede, etcétera. No, porque en algún momento un padre, un hermano, un familiar se va a ir, querramos o no. ¿Y con quién se va a quedar esa persona que nunca aprendió a hacer nada, que nunca aprendió a allí la vida se pone triste, ¿no? A autogestionarse solo. Entonces, no le hagan ese daño a las personas con discapacidad, saquémosla, visibilicémosla y pidamos el ejercicio de sus derechos, porque así está en la norma internacional ratificada por el Perú. Todos los países reconocen a las personas con discapacidad y les reconocen sus derechos. Entonces, por lo tanto, no somos incapaces, somos personas muy capaces, queremos ser productivos, no nos corten el derecho a la rehabilitación, que es lo único que nos da la posibilidad de volver a la vida.
Correcto. No nos hagamos a la imagen de la película Ben-Hur, ¿no? Limosna para los ciegos, limosna para los ciegos. Amigos oyentes, no hay que etiquetar así a la persona con discapacidad visual, ¿no? Ahora, eso de las habilidades diferentes, pero yo no creo que, por ejemplo, no sé, tú has estudiado educación, Anita, no creo que eso sea una habilidad diferente, es igual a la de muchos. Al igual que el periodismo, la ingeniería de sonido, la masoterapia, la música, ¿dónde están las habilidades diferentes? Eso yo también me pregunto, ¿no? Muchas gracias, Anita, por tu participación y, por cierto, manténnos informados al respecto de lo que va avanzando el caso, porque a nosotros sí nos interesa mucho. Como ustedes comprenderán, amigos oyentes, las personas que estamos en este momento en la cabina radial tenemos la discapacidad visual. No creo que ustedes noten que somos distintos, que somos extraños, que estamos desconectados, no. Y así como nosotros, hay otras personas que merecen la oportunidad de ser rehabilitados, si es que por esas cosas de la vida tienen la discapacidad visual, para que, al igual que nosotros, puedan estar insertados de una manera casi normal, por decirlo así, a la sociedad, ¿no? Con todos los problemas que produce la discapacidad, pero tenemos que tener las herramientas necesarias para compensar esa desventaja. Reitero, desventaja, no inferioridad, que es muy distinto. Gracias, Anita, ¿eh? Gracias a ti, gracias a los oyentes. Y ya saben, incapacidad no es discapacidad. Nada sin nosotros, todo con nosotros. Correcto, muchas gracias. Vamos, amigos, a una pausa comercial y volvemos ya con la parte final aquí en Libre Expresión por Metropolitana. Ya volvemos con Libre Expresión. Radio Metropolitana